Y de Estados Unidos nos vamos a Colombia. Exactamente, porque allí la Corte Constitucional de Colombia ha legalizado el día de hoy el suicidio médicamente asistido tras estudiar una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La sentencia que equipara esta práctica con la de la eutanasia se diferencia en que el paciente en el que ejecuta la acción para poner fin a su vida. Con 6 votos a favor y 3 en contra, esta decisión judicial derogó un artículo del Código Penal que castigaba con 12 a 36 meses de prisión a quien asistiese un suicidio, incluso si la persona que decidía morir estaba enferma. Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y sigue a la cabeza en materia de derechos a una muerte digna. Bueno, un hecho histórico, la Corte Constitucional ha vuelto a marcar este avance en Colombia, legalizar el suicidio médicamente asistido, una sentencia del tribunal que equipara esta práctica con la eutanasia y despenaliza, abriendo la puerta a un nuevo mecanismo para que los colombianos ejerzan su derecho a morir dignamente. Estamos ahora con la doctora Mónica Giraldo en Colombia. Ella es directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Deutsche Welle. La Corte Constitucional amplió de nuevo este derecho a morir dignamente, pero quizás no lo puede explicar usted un poco mejor qué es lo que ha cambiado a partir de ahora. Bueno, pues primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, Colombia, gracias a su Corte Constitucional, sigue siendo un país de avanzada en relación con los derechos al final de la vida, sobre todo lo que tiene que ver con opciones de muerte médicamente asistida. Colombia desde 1997, lo decían ustedes ahorita en la introducción, despenalizó la eutanasia para pacientes en estado terminal, es decir, que su expectativa de vida fuera corta. El año pasado, de nuevo, gracias a una sentencia de la Corte, se reconoció la eutanasia también para pacientes con enfermedades crónicas en un estado avanzado e incurable. Y este año, la Corte vuelve a marcar un hito a reconocer que los pacientes, cuando quieren acceder a una muerte médicamente asistida, no solo tienen la opción de la eutanasia, sino que ahora también van a poder acceder al suicidio médicamente asistido. Es decir, se va a reconocer que el paciente puede elegir si cuando accede a una muerte asistida, la administración del medicamento la realiza el médico o él quisiera autosuministrársela. Doctora, la sentencia llega justo cuando se cumplen 25 años de esta despenalización de la eutanasia. En Colombia, usted lo dijo, en 1997. Mi pregunta es cómo lo han logrado, teniendo en cuenta, por ejemplo, nosotros estamos aquí en Alemania, un país como Alemania, que estamos muy lejos de esta decisión. Yo creo que todo el crédito se lo debe llevar, por un lado, la Corte Constitucional, que ha reconocido que efectivamente Colombia es un Estado social de derecho, es un país donde se reconocen los derechos y a partir de ahí pues se deberían poder abogar por los diferentes derechos que tienen las personas, incluyendo estos de final de vida. Pero por otro lado, es un gran esfuerzo que hacen los pacientes al presentar sus casos, ejercicios como de la sociedad civil, el que hizo Desclava al poner esta tutela, que fue gracias a la cual se despenalizó el suicidio médicamente asistido. Entonces es un gran avance que hemos tenido gracias a diferentes acciones de tutela entabladas desde los pacientes que están abogando por un derecho y efectivamente desde la sociedad civil y a una corte que se ha permitido ver más allá y reconocerlos. Sin embargo, efectivamente, si no fuera por esto, estaríamos un poco a la par del resto de países de Latinoamérica sin reconocer el derecho. Es decir, con esto que digo, que aún dentro de nuestro sistema de salud existen una gran cantidad de barreras para que acceder a este derecho pueda ser de verdad un ejercicio efectivo y de dignidad al final de la vida. De estas barreras quisiera preguntarle ahora, porque el reto será crear una regulación que elimine lo que usted ha dicho, estas barreras de acceso para este nuevo mecanismo, que quien lo decida sí puede ejercer su derecho a una muerte médicamente asistida. ¿Cómo lo lograrán? Bueno, ahí vamos a tener un gran reto. Yo creo que vamos a tener que trabajar mucho desde la sociedad civil para garantizar que las entidades de salud, el Ministerio de Salud pueda establecer un protocolo que pueda garantizar, especificar cuáles son los medicamentos, las dosis, las vías de administración y a partir de ahí poder hacer un ejercicio además con las instituciones prestadoras de salud para que garanticen esta ruta, es decir, para que tengan claro cuáles son sus protocolos una vez llegan las solicitudes. Y eso es un trabajo que la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente en Colombia lleva realizando hace 43 años y que hoy más que nunca
cobra vigencia y nos implica y nos invita a seguirlo haciendo día a día, seguir capacitando, pero trabajar además de la mano tanto de actores públicos como privados para que todos estemos en la misma página y todos podamos además hablar el mismo idioma. Muchísimas gracias, doctora Mónica Giraldo, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. La vemos aquí, la escuchamos en Colombia. Gracias a ustedes por la invitación.